Bueno, entonces ya terminó la ronda de presentación. Brevemente, bueno, a muchos yo creo que ya les envié la información de lo que tiene el curso. Básicamente el curso online es el mismo. Nosotros sostenemos que un curso de lados tiene que ser completo, te debe enseñar a desenvolverte en cualquier escenario y en cualquier modelo de negocio, sea en casa, sea artesanal, en un barrio o industrial. Digamos aquí, para cualquiera sirve nuestra formación. Entonces, pues digamos, toda la información está en lo que les envié. Eh, para las personas que están en Florida, solo son 15 cupos. La práctica va a ser en Emery Mar. En Guadalajara también, con la misma empresa, en Emery Mar, pero en México, Guadalajara. Y en Toluca, en Estado de México, vamos a estar también. Las fechas van a ser, eh, digamos, como ya mencionó el ingeniero, apenas entran al curso, arrancan la parte online, ¿sí? Arrancan con todo el material, se van formando, van solicitando asesorías personalizadas con el ingeniero, pueden estudiar cuando quieran, no hay tiempo límite, no hay, las asesorías son ilimitadas siempre y cuando avancen en el tema. Y pues nada, del 5 al 15 son clases online grupales, ¿sí? Si comienzan ahorita, pues digamos estarán un poco más avanzados para llegar allí. Igual el ingeniero va, digamos, a tener la cátedra de cada tema, pero como él lo menciona, el tiempo y el repasar una y otra vez nos hace un poco más duchos, un poco más preparados y podemos hacer unas mejores preguntas y eso enriquece las clases grupales que vamos a tener allí. Entonces, en esas clases pues van a estar personas de Estados Unidos, de Guadalajara, de Ciudad de México o Toluca. ¿Sí? La práctica sí es diferente para todos. En septiembre va a ser del 20 al 23 en Emery Mark. En Mexi Italy sería del 4 al 7 la práctica y en Emery Mark en Guadalajara sería del 11 al 14. Hay que ser claros si son cupos, digamos en el online, nosotros podríamos formar a muchas personas, pero acá son plazas fijas. En Estados Unidos son solo 15, en Toluca son solo 12 y en Guadalajara son solo 15. Y en Guadalajara ya quedan menos, quedan creo que 11 plazas o 12 plazas. Eh, Quisimos dividir esto por etapas, por costos, digamos, todavía falta mucho para llegar al curso, pero decidimos sacarlo como si fuera un concierto por precios. Digamos, el que lo compra más temprano, pues se ahorra más, pagando el curso completo. Hasta el 15 de julio hay menos $200 en Estados Unidos y menos $250 en Guadalajara, y así sucesivamente. Entonces, si dejan pasar hasta del 15 de julio, pues el curso va a costar más. Para los de Emery USA, hay un descuento del 3% en compra de equipos si compran a partir de los 30 días después de terminado la práctica en Florida. Es una ventaja para ellos, para los que quieran de pronto animarse a comprar maquinaria después de la práctica. Igual, como lo mencionó el ingeniero, acá la práctica en estas tres ciudades va a ser muy buena. Nos alejamos un poco de los sabores, entramos más a la estructura físico-química, a la parte de ingeniería del helado. El ingeniero lo explica muy bien y cualquier persona con cualquier capacidad, siempre y cuando esté motivada y quiera hacerlo, lo va a aprender. Lo digo yo soy, digamos, comunicador social, soy, digamos, en algunos países periodista y pues a mí me gustó y realmente lo entiendo. Uno usualmente se aleja de lo de la matemática, pero digamos, el ingeniero lo explica muy bien y me siento totalmente empoderado en el mundo de los helados. Y ya, ingeniero, arranquemos con la temática. Bueno,
¿Vos pusiste ahí alguna transparencia o no? No la veo. Es un helado de calidad, para la transparencia. Claro, cuando hablamos de calidad, generalmente uno cuando prueba algo, cualquiera sea el producto, una torta, un caramelo, un helado, lo primero que cuando lo llevamos a la boca, tratamos de comerlo y generalmente decimos, ¿me gusta o no me gusta? Entonces, la calidad empieza ahí, ¿no? En el sabor. Pero después uno empieza a notar diferencias. Si toma distintos helados, puede haber muchos helados que sean ricos, pero uno empieza a notar, y aquel que es más fanático, que prueba más helado, que consume más helado, empieza a identificar otros aspectos del producto, ¿no? Del helado. Empieza como a identificar diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Y estas diferencias tienen que ver con la estructura del helado. Normalmente la estructura de un helado nos va a dar dos parámetros de calidad, que son el cuerpo y la textura. El cuerpo, digamos, esa sensación cuando nosotros lo ponemos en la boca, cómo se va derritiendo, y ahí yo siempre soy de la idea de que el helado tiene que estar más vale duro que blando, expuesto en los freezer. Estamos hablando de un gelato, ¿no? Que lo sirven en una heladería. ¿Por qué? Porque cuando vos te pones eso en la boca, lo podés morder, por supuesto tiene que tener la dureza como para que alguien lo pueda servir, no duro que no podés servirlo, ¿no? A eso me refiero. Entonces ahí vos vas el cuerpo, no tiene que estar ni que dé vuelta y vuelta y vuelta en la boca, porque quiere decir que si no se derrite rápido hay alguna materia grasa extraña que no se disuelva a la temperatura en los 37 grados que tenemos en nuestra boca, ¿no? Por eso hay que elegir ingredientes también de calidad, porque si no va a estar dando vuelta y eso no es bueno. Y después vos podés morder el helado, no tenés que notar nada. Si hay cristalcitos, por más pequeños que sean, vos lo vas a notar. Y la textura, la cremosidad, me refiero. Un helado puede ser suave, pero puede no ser cremoso. ¿Dónde está la diferencia? En incorporación de aire. Esa es la diferencia. Por eso recién Carolina, que ella hace paletas, ha hecho una gran diferencia al elaborar paletas donde primero se elabora en la mantecadora, porque el mix incorpora el aire entre los 3 y 5 grados bajo cero. O sea que no está duro, está bien blando, pero ahí a esas temperaturas es donde incorpora la mayor cantidad del aire. Después empieza a endurecer. Si nosotros dejamos, a muchos les pasa o quiere que el helado salga a una muy baja temperatura, por ejemplo, normal es 7 grados bajo cero la fabricadora, pero lo deja al más tiempo, ahí empieza a perder aire, porque es como que las paletas van apretando el helado, lo van comprimiendo y ahí pierde. Pero bueno, eso depende de cada uno, del porcentaje de aire. El tema es que el aire es bueno para dar cremosidad. Por ejemplo, un helado tipo paila o tipo tailandés, donde se vierte una cantidad de mix sobre una placa fría, ¿qué pasa? Inmediatamente congela, ¿verdad? Lo único que congela va a ser el agua. El resto son sólidos que se van a enfriar, ¿verdad? Pero bueno, congela. Pero cuando uno pruebe ese helado, no sé si alguno lo ha probado, El helado ¿qué diferencia hay con en un rollo. gelato?
Los rollos, claro, Sí, los famosos rollitos que se van haciendo. Rollitos otros también los presentan, los paletean y los sirven. mm, Pero lo más conocido son los rollos que se hacen. Entonces, ese helado es muy suave. ¿Por qué? Porque un fenómeno de cristalización, el proceso de cristalización, mientras más rápido se congela, los cristales no tienen tiempo de crecer, porque hay toda una teoría, eso lo vamos a ver, no es tan difícil, pero es bien suave. Pero al no tener aire, es como que le falta cremosidad. Esa es la diferencia, ¿eh? Así que eso por un lado, esas son las tres características principales, digamos, el sabor, el cuerpo y la textura. Pero ¿cuál es el desafío del heladero? Cosa que no hay problema con una paleta, porque la paleta al estar congelada va a mantener la calidad exactamente hasta el momento de ser consumido, ¿no? Ahí en ese caso vos haces algo de calidad, se congela, la estructura no se mueve, pero en otro tipo de helado, la temperatura en el freezer no es constante. Perdón, no es constante. ¿Por qué? Porque el freezer arranca y para. En ese arrancar y parar, la temperatura en el freezer varía. Esos grados, pocos grados de temperatura, es suficiente como para que la estructura se mueva. ¿Qué quiere decir que se mueva? Que algunos hielos, agua congelada, agua que está hecha hielo, se puede descongelar, se descongela. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hemos utilizado un estabilizante adecuado y en la cantidad adecuada, una gotita de un cristalcito que se transformó en agua se puede juntar con otro, y cuando el freezer arranca y vuelve a bajar la temperatura, este cristal ya no es más chiquitito como era antes, es un poquito más grande, un poquito. ¿Esto qué significa? Que al cabo de unos días el helado se va deteriorando, ¿eh? Por eso hay que balancear bien, hay que utilizar ingredientes adecuados, estabilizantes adecuados, en este caso, una cantidad de proteínas adecuada tiene que tener el helado para que este deterioro sea lo más lentamente posible. Pero ahí no termina también para conservar la calidad, porque no podemos dejar el helado librado al azar. Está ahí, lo servimos y lo guardamos, lo volvemos a servir, sino que hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado para evitar que el aire húmedo, que cuando nosotros abrimos en la tapa para despachar el helado, ingresa aire, ese aire tiene humedad, tiene agua, y esa agua se va a congelar, se va a depositar en forma de cristal en cualquier parte interior del equipo, del helado, de lo que sea, todo lo que, por eso se va formando en nuestras heladeras la capa de hielo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no sobre el helado? También. Lo que pasa es que por ahí es poquito, no lo notamos, entonces hay que tener un cuidado especial, después lo explicamos bien eso, para que el helado conserve la calidad. Entonces, nosotros, hacer un helado de calidad, además, es una secuencia de hacer muchas cosas bien. Es decir, no es que vos vas a comprar un muy buen ingrediente, listo, ya me va a salir un helado bárbaro. No, 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 no. Ese es uno de los... Tengo una buena receta, ya estoy bien, la receta está buena, y con esto ya aseguro la calidad. No, 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 no. Hay un proceso también que hay que cumplir, ¿eh? Etapas para elaborar el helado. Entonces, todo tiene que ser una cosa bien hecha de forma coherente y como corresponde para que al final obtengamos un producto de muy buena calidad, ¿eh? Así que esto es lo que les puedo decir más o menos rápidamente
qué es un helado de calidad, se puede elaborar un helado de calidad y además hay que mantenerlo en el tiempo. Uno en su casa podemos hacer un helado como se nos ocurra, sin saber absolutamente nada de helado. Pero eso sí, comételo ese día, porque si lo tenés 2 o 3 días, es capaz que ya no sea lo mismo. Rico va a ser rico, porque el sabor se va a conservar. El tema va a ser lo otro, la textura, la cremosidad, el cuerpo, que pueden cambiar con el tiempo. Así que es el desafío del heladero, elaborar un helado de calidad y mantenerlo el mayor tiempo posible para que su vida útil, le llamamos vida útil, tratando de conservar esos parámetros de calidad el mayor tiempo posible. Ingeniero, Así que, una sí. consulta común, y es que, digamos, asimilan calidad con materia prima muy costosa. ¿Es eso, eso siempre tiene que ver? ¿Siempre No, es no, no, calidad? no, 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 no. Hay que tener siempre uno lo que vaya a utilizar, hay que saber qué estamos utilizando. Hay que pedir la especificación. Vienen y te ofrecen una leche en polvo más barata. Perfecto. ¿Cuál es la especificación? Porque el costo está también en la materia de grasa. Puede ser una leche entera en polvo, por ejemplo, normalmente es de 26% de materia de grasa, pero si tiene 22, y puede ser que te la vendan más barata, pero vos tenés que saber que es 22, porque también vos podés hacer el cálculo. A vos lo que te interesa son los sólidos que tienen, la calidad de sólidos, la materia de grasa, las proteínas, eso es lo que nos interesa, ¿no? Así que vos haces un cálculo y sí, podés comprar, mira vos, es más barata, sí, no importa, tiene menos materia grasa, tiene más proteína, tiene esto, y también utilizarlo, y vas a saber hacer el balance, vas a la hoja de cálculo y lo podés utilizar, pero siempre hay que tener cuidado, pero eso es cuando uno conoce, cuando uno sabe sobre el tema del helado, ¿no? Entonces podés reemplazar cualquier materia prima sin tener miedo, pero siempre tenemos que saber qué estamos colocando. No sé Ok. si hay alguna preguntita, alguno sobre este tema de la calidad. Estamos en la transparencia de los defectos de una vez, y lo desean, pueden Bueno, blanquear. un temita nomás que lo mencioné, el proceso. El proceso, hay 2 etapas que son importantes, que es la pasteurización y luego la maduración. Entonces ahí también no todos los heladeros trabajan en las mismas condiciones. Nosotros vamos a ver cuáles son las mejores condiciones de trabajo, porque ahí también hace diferencia. Bueno, ahora sí, los defectos más comunes en los helados que no hacen perder dinero. Bueno, el defecto más común de una persona que no sabe desarrollar una receta es, casualmente, hablando de la estructura. Que es un helado que te salga rico, pero lo notas que no le falta textura, como ahí alguno mencionaba recién, alguna de las chicas, no me acuerdo quién, nota que le falta textura, le falta cremosidad, y bueno, todo eso por falta de conocimiento. A medida que más vamos conociendo, como creo que Lorena decía, ella ha ido mejorando porque ella sabe, ella ha estudiado, entonces va viendo cuál es la fuente de ese defecto, tenemos que identificar las fuentes de defectos y bueno, para ir, digamos, evitándolo. Hay defectos que aparecen por, digamos, vos hacer helado siempre bien y un buen día, cambio. ¿Qué cambio? Y ahí tenés que empezar a ver, ¿pesaste bien? Hay que ser organizado en el momento, tener un hábito, una conducta
para pesar los ingredientes e ir agregándolos, porque es muy común que en algún momento, si el helado se desarma, decir, me olvidé el estabilizante. Claro, ahí te das cuenta, porque el helado se desarma, no se pega, no se arma. Entonces, si venías haciéndolo bien, de pronto pasó eso, es que no has puesto el estabilizante. O por el contrario, de pronto te sale gomoso, puse de más, no pesaste bien. Son todas cosas por errores de pesada, no son errores de receta. Cambiaste un estabilizante por otro, te dieron otra dosis. Siempre tenemos que probar en pequeña cantidad cuando hacemos algún cambio. No podemos agarrar 60 kilos, 30 kilos y probar y no, mira, te va a andar bien hacer tanto. No, porque las dosis, los estabilizantes, son dosis estimativas. Pero el fabricante, vos tenés que probar, porque el fabricante no, ¿qué sabe la cantidad de sólidos que tiene tu helado? Mientras los helados están formados por agua y lo que no es agua es sólido. Todo el resto son sólidos. Entonces, los helados están formados por agua y sólidos. Mientras más sólidos tengan, menos agua va a tener. La suma tiene que dar 100, ¿verdad? Entonces, 100% me refiero al porcentaje. Entonces, si vos tenés 40 de sólidos totales, va a tener 60 de agua. Pero también puede hacer un helado al 33% de sólido. Entonces va a tener mayor cantidad de agua. Por lo tanto, la dosis nunca puede ser igual para un helado u otro. La dosis tiene que cambiar, porque lo que nosotros vamos a estabilizar es el agua. Es el agua. Así que eso hay que tener bien en cuenta. Bueno, ya vamos a hablar bien sobre todo lo estabilizante, cuáles son los ingredientes que sí o sí tiene que tener un estabilizante. Hay los más variados y bueno, ya eso lo vamos a ver en detalle. Pero esa es una cuestión muy, muy común. Cuando nosotros desarrollamos una receta, hacemos alguna prueba y no sale como lo previsto, hay dos cuestiones. O nos equivocamos en algo, en desarrollar la receta. Entonces lo primero que hacemos es revisar nuestra receta, nuestra hoja de cálculo y ver si no erraste en algo, porque no es lo esperado, no es lo que uno... Porque cuando uno hace prueba, cuando uno sabe y hace prueba, ya sabes lo que más o menos vas a esperar vos. Si querés mejorar la textura, querés mejorar el cuerpo, no sé, estás viendo eso. Pero si no sale de acuerdo a eso, lo que vos estás esperando, entonces revisas la receta, si está bien, la hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo está bien, y bueno, tenemos que empezar a ver si hemos pesado bien, cómo es que se pesó, bueno, así que esas son cosas comunes que pueden ocurrir, ¿no? Cuando uno hace una prueba, me refiero. ¿Qué otra cosa? Bueno, normalmente yo creo que más o menos está en esto. No sé si alguno tiene alguna preguntita o algo. Sí, en cuanto a Pero defectos, nosotros hay un capítulo específico de defectos, ¿no? Sobre todo para tratar de evitar que aparezcan. Y en el caso de que aparezcan, cómo mejorar ese defecto, cómo resolver la situación. A veces se puede y a veces no. Los de sabor son muy difíciles de resolver. Si no probaste la leche o la crema de leche, no la probaste cuando la agregaste y después sale el helado con sabor, me ha pasado hace metálico. muchos años ya, pero asesoraba una heladería grande, hacían tinas de 1000 litros.
Entonces de llamarme, no sé, a cualquier hora, de decir, ingeniero, el helado tiene un sabor que no, totalmente raro. Bueno, allá va Palacio a ver qué pasó. Lo primero que hace, empezó a probar los ingredientes, cuáles son, la crema y la leche. Lo otro es agua, también, ojo, también el agua. El agua es un factor muy importante por lo que está en mayor cantidad. Así que el agua tiene que ser filtrada, en lo posible, o osmosis inversa se puede hacer, depende de la calidad de agua del lugar. Pero mínima filtrada tiene que ser. Bueno, eso es uno, probar entonces el ingrediente. Otro, no se arma el helado. No sé qué pasa, no se arma el helado. Lo hacían con leche de tambo. Tambo le decimos nosotros acá en Argentina, donde están las vacas, que se les saca la leche, ¿no? Entonces compraban la leche del tambo directamente. Pero claro, estos muchachos del tambo se ven muy tentados a agregar agua, porque normalmente la calidad es espectacular de la leche cuando sale de la vaca. Después se estandariza y te venden leche líquida o leche fluida entera al 3%, ¿no es cierto? O el 1,5%, semidescremada, etcétera. Después se estandariza, pero cuando sale de la vaca puede tener 3,4, 3,6, hasta 4% de materia grasa. Entonces, claro, estamos en el mejor de los mundos ahí. Entonces, pero si agregan agua, ya se arruinó todo. Y bueno, cuando voy y miro, digo, a ver qué leche usaron. Ya cuando vi, parecía, daba ganas de ponerse, tirarse a nadar. Parecía el Caribe, el agua. No era blanca, sino parecía que era azul, mira. O sea, le habían agregado agua, claro. Cuando probaba la leche esa, claro. No tenía las proteínas ni la materia grasa que correspondía. Entonces, bueno. Entonces se empezó a implementar desde ahí, porque ya venía una cuestión de confianza del dueño con el tambo, a implementar simplemente un control de densidad, simplemente. Con eso vos podías evaluar si le habían agregado agua o no. Pero bueno, son todas cosas que hay que tratar de evitar, y los controles es muy importante. Lo mismo que si viene un envase que está con mancha, roto, y no puede recibir eso. No sabe con qué se manchó, no te podés llegar a desarmar y empezar a probar, no. Tiene una mancha extraña o está roto el envase, se devuelve y se pide otro, ¿no? Así que bueno, esto con También respecto a están los también los defectos. de lo microbiológico, ¿no, ingeniero? Porque tiene que ver con sabor metálico en el helado. Sí, claro, sí, hay un montón por eso hay que probar, siempre hay que tratar de probar, pero los ingredientes principales que hay que probar son esos, ¿no? La crema de leche y la leche en polvo, o cualquiera sea la leche. Otra cosa importante, el ambiente donde estemos para elaborar, porque el helado va a tomar aire. ¿De dónde lo toma? Del ambiente. Entonces, el ambiente tiene que estar bien desinfectado. Siempre que limpiar bien mesadas, pisos, paredes, equipo, y que no haya circulación de gente en el lugar donde se elabora el helado. Tiene que entrar el que fabrica y nada más. Normalmente uno puede hacer todo. No se necesita más de una persona para elaborar el helado. Y estoy hablando de elaborar, no sé, 200, 300 kilos por día. Una sola persona hace eso, puede hacer eso. No tiene que haber corrientes de aire. Es más, hay ya industrias que la zona donde se fabrica tiene una presión positiva. ¿Qué significa eso? Que si vos abrís una puerta, te va a costar abrirla,
Es decir, en lugar de entrar aire, cuando abrí la puerta sale aire filtrado, para asegurarse de que el aire ahí que va a tomar el helado está en excelentes condiciones. Uno no le parece, normalmente, seguramente Carolina, vos estás en un lugar ahí que yo veo de una limpieza bárbara y bueno, no va a tener nunca problemas. Pero no está de más tener estos conocimientos y bueno, para no permitir entrar a cualquiera, que no haya corrientes de aire, como decía. Así que son cuestiones mínimas que hay que tener en cuenta para lograr un muy buen producto. Jesús creo Así que que tiene una bueno. pregunta, ingeniero. Creo. Sí. Levantó la mano por acá, Jesús. Sí, Bueno, con el tema de lo que usted estaba mencionando de la cremosidad, o sea, del aire en el producto para que tenga mayor cremosidad. Cuando hablamos, por ejemplo, donde nosotros estamos, la temperatura es muy elevada, 30 grados a veces, 20 y pico grados. Entonces, por ejemplo, uno vende una paleta y tiende a derretirse muy rápido. Cuando se incorpora el aire no hace eso que se derrita más rápido aún el producto, o cómo se maneja eso. Sobre todo en los de base de agua creo que tienen más problemas con eso, las que son paletas y eso. ¿ya está, Jesús? Sí, no sé si me expliqué bien. Sí. Mira, el aire en general es una barrera para la transmisión de la temperatura. Entonces, cuando un helado es muy compacto, sin aire, los sólidos están estrechamente vinculados entre ellos. Entonces, la temperatura de la parte siempre se transfiere desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Salvo que sea un microondas. Pero cuando vos tenés cualquier producto a la temperatura ambiente, siempre la capa externa es la que recibe la temperatura y ahí se va transfiriendo hacia el interior. Si tiene aire, va a ser mejor. Si no tiene aire, el derretimiento va a ser más rápido. Ok. Ese es el efecto que tiene el aire en el helado y en cualquier producto, ¿no? Ok. O sea que en vez de empeorarlo, más bien ayuda a que se derrita más, a que tarde Claro. más en derretirse. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una consulta en cuanto a defectos? Bueno, creo que no, entonces continuamos por acá. ¿Cómo reducir costos y reemplazar materias primas sin perder calidad de ingeniero? Creo que Sí, medio lo tocamos al principio. esto nos pasa mucho, que tenemos nosotros muchos alumnos que han iniciado, ya sea o comprando recetas o yendo a estas empresas italianas, Romitalia, MEC3, Fabri, que están en todo el mundo, y ellos te dan las recetas y te venden los productos. Entonces, ¿qué pasa? Los productos que ellos te van a vender no son solamente las pastas y los variegatos, que son los que se agregan después de que sale el helado de la mantecadora, sino en lugar de vos comprar, por ejemplo, destroza o leche, una destroza equivalente de bajo DE en polvo, ellos te venden un producto que a lo mejor tiene maltodextrina y una destroza en polvo de E34. Después vemos, para no hacer larga la explicación, digamos que vamos a tener distintas glucosas, ¿no? En jarabe y en polvo. D quiere decir destroza equivalente. D
La destroza es de como si fuera 100, es glucosa pura. En realidad es glucosa, se le dice destroza, pero en realidad es glucosa. A medida que va bajando este porcentaje, digamos así, de destrozo de glucosa, va teniendo va siendo menos dulce, pero tiene una ventaja por la cual nosotros por ahí requerimos su uso, que liga el agua. Entonces ya vamos a ver en la estructura que participan 4 tipos de sólidos, vamos a tener, cada uno tiene su comportamiento y bueno, pero que no me quiero, bueno, no quiero salirme del tema. ¿Cómo poder reducir costo ahí? Ellos te venden a lo mejor paquete de 2 kilos, 5 kilos. Claro, si vos tenés que comprar destroza y por otro lado maltodextrina, tenés que comprar bolsa de 25 kilos, pero siempre, siempre conviene, porque vas a pagar un costo altísimo comprando esas materias primas que vos las podés conseguir de forma separada. Además, siempre es mejor comprar algo que está separado y no 2 cosas juntos, que cuando modificas en algo, los 2 se modifican en el mismo porcentaje. Y nosotros eso no es versátil. Eso no es algo versátil. Entonces nosotros vamos a utilizar ingredientes de manera individual, nunca vamos a comprar algo que esté, salvo el estabilizante, ¿no es cierto? Que ahí sí tiene que estar, pero también te lo podés hacer. Tenemos alumnos ahí en Estados Unidos que se hacen porque les resulta difícil conseguir allá estabilizantes con emulsionantes. Entonces tienen que hacerse su propio estabilizante y comprar el emulsionante, pero también se puede. Así que yo tuve varios años fabricando, digamos, estabilizante y bueno, así que todo este conocimiento, por supuesto, se lo paso a ustedes. A veces yo digo que conviene comprar algo hecho y no comprar por separado, porque cuando compré pequeñas cantidades, a mí a veces, cuando tenía heladería, me resultaba más económico comprar uno hecho y no hacérmelo yo, porque te mataban con el precio. Pero bueno, después cuando me puse a fabricar, ya compraba en bolsa y bueno, ya otro es la situación. Pero bueno, así que ahí en las materias primas se puede bajar bien los costos y mejorar aún la calidad del helado, porque eso le ha pasado a muchos estudiantes heladeros ya que no solamente han reducido costos, sino que han mejorado la calidad del helado. Así que, bueno, todo esto vamos a verlo Por acá en el curso. consulta, ingeniero, por acá consulta Carolina, si se puede ¿Sí? reemplazar la dextrosa por maltodextrina. No, la destroza no se puede reemplazar por maltodextrina, porque la maltodextrina, su función es la de ligar agua. En cambio, la destroza, la función es dar dulzor y poder anticongelante. La maltodextrina no tiene poder anticongelante, pero sí vos podés quizás reemplazar destroza, no en todos los casos, pero con azúcar invertido. El azúcar invertido lo podés elaborar vos, Carolina. Yo les envío un archivo donde está la elaboración, pero si fijan en YouTube, ponen azúcar, elaboración de azúcar invertido y ahí les aparece. Lo que pasa es que por ahí les dan cantidades y bueno, no tan profesional, digamos, pero es muy sencillo de hacer y eso lo podés utilizar en lugar de destroza, quizás. Pero no sé por qué querés, vos podés hacer paletas quizás sin destroza también. Porque vos podés
dar, digamos, los sólidos que vos necesitas para las paletas, vos podés fabricar un helado tipo soft para elaborar las paletas. Entonces, lo que te va a faltar es dulzor, pero con algún edulcorante no nutritivo, vos podés completar el dulzor que te falta. Eso es muy común también. Pero bueno, después lo vemos a eso y vas a hacer pruebas de qué helado elaborar para hacer las paletas. Normalmente las paletas pueden andar entre 9 y 10 grados bajo cero la temperatura de servicio. Más vale que no va a estar la paleta a esa temperatura, pero me refiero al helado que vos preparas para elaborar la paleta, ahí anda entre 8 y 10 grados bajo cero. Así que después lo vamos a ver eso y va a hacer prueba a ver qué te parece. Qué gracias, ingeniero. Bueno. Gracias. Bueno, Carolina. Bueno, pasemos al siguiente tema. ¿Por qué es importante tener un helado con una buena estructura físico-química? Ya manera de conclusión, ingeniero. Claro. Bueno, como decía, acá nosotros vamos a hacer, siempre hacemos, para mí esto es el corazón de cualquier tipo de helado, de estructura físico-química. Acá tiene que ver con cómo se comporta cada componente con el agua. Porque nosotros vamos a tener en un helado, vamos a tener azúcares, proteínas de la leche solubles que se van a formar una solución con el agua, una solución de azúcares y de proteínas. Vamos a tener proteínas insolubles, la caseína, también se puede agregar en forma de caseinato. Las proteínas decimos que son nuestras amigas, porque esta cuando va a permitir la incorporación de aire al helado, que lo queremos, el aire lo amamos, no lo queremos en exceso, pero el aire es bueno porque le va a dar cremosidad a nuestro helado, más allá del porcentaje de materia grasa que tenga. No tenemos que confundir cremosidad con porcentaje de materia grasa. Después tenemos componentes como la materia grasa que van a formar una emulsión. Una emulsión es aquella donde un componente no se disuelve en otro, sino que con agitación va a ser capaz de introducirlo lo más finamente posible, la materia grasa en el agua en este caso. En el caso de una mantequilla es al revés, es materia grasa en agua, el medio más grande es la materia grasa, en este caso es una emulsión de materia grasa en agua, y bueno, y vamos a tener que eso se mantenga en el tiempo, se distribuya bien por toda nuestra masa de helado, por eso vamos a utilizar un emulsionante. Un emulsionante que va a unir en un extremo como un puente, yo lo describo, me lo imagino en la cabeza, que de un lado toma un glóbulo graso y de otro lado una molécula de agua, ¿no? Entonces, en lugar de... Hay un hecho, un ejemplo, una leche que se saca al pie de la vaca, le decimos acá, que sale de la ubre de la vaca y llenas un vasito con agua. Lo dejas un tiempito y ¿qué va a pasar con la materia grasa? Se va a separar. Como la materia grasa es más liviana que el agua, va a ir hacia la parte superior. Por eso la leche, si ustedes se fijan, dice leche homogeneizada. La leche homogeneizada
no es que disolvieron la leche y se disolvió en el agua, sino que se produjeron gotitas de glóbulos grasos tan pequeñitos que ya no se unen uno con otro. Eso se dice leche homogeneizada. El homogeneizador es una etapa del proceso de elaboración de helado que los heladeros artesanos no disponemos. No disponemos, ¿por qué? Porque generalmente es por presión y se necesita, digamos, una producción elevada para tener ese equipo. Lo que hemos logrado, sí, los heladeros, no, en los últimos años, yo en la época que hacía helado, digamos, no había, era el abatidor, el black, como es que le dicen ahí en Estados Unidos. Bueno, ese túnel de frío para bajar la temperatura lo más rápidamente posible era algo que tenían los heladeros industriales. En cambio, nosotros ahora con el abatidor, en el caso de las paletas que hace Carolina, es espectacular, porque las pone ahí y en un ratito ya están congeladas, pero 1000 por 1000. Así que, bueno, siguiendo con la estructura, entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que tenemos una solución, tenemos micelas que se llaman las proteínas estas insolubles, que se van a depositar en la interfase cuando el aire, una burbuja. ¿Qué es una burbuja? Es aire que suspende en un medio líquido. Entonces, hay una interfase que rodea la burbuja. Entonces, lo que hacen las proteínas, después lo vemos un poquito más de detalle, pero es depositarse, y la materia grasa también estabilizan esta burbuja. Hay términos que no quiero confundir ahora, como tensión superficial, que hacen una fuerza para que la presión del aire dentro de la burbuja no rompa la burbuja y el aire se escape. O sea que las proteínas son nuestras amigas, decimos. Y después tenemos los cristales de agua y de los azúcares también, porque el azúcar, a medida que el helado va siendo cada vez más duro. ¿Por qué un helado es blando o duro? Porque hay más o menos agua congelada. Entonces, a los azúcares que nosotros hemos agregado al mix, se van a encontrar durante el proceso de congelamiento con que cada vez tienen menos agua disponible para que pueda solubilizarse. Entonces, también se van a formar cristales de azúcar, Por supuesto, a veces se ve este defecto también, ojo, en paletas o helados de agua, que aparece como una superficie blanca, dura, eso porque es exceso, es azúcar, es sacarosa. Se pasaron de la cantidad de azúcar y después aparece como una capa duro, que bueno, se formaron cristales y ya de un tamaño bien considerable que se ve a simple vista, ¿no? Así que, bueno, tenemos esos sólidos, entonces, el aire, y después tenemos sólidos que ligan agua, que son los estabilizantes, casualmente espesantes, también conocidos como espesantes, y otro ingrediente como maltodextrina o almidones, pero modificados, no el almidón no se puede utilizar, cuidado, el almidón que nosotros compramos en el supermercado, ¿Y por qué son importantes estos? Porque van a ligar agua. El agua que ellos ligan, que toman, se hidratan, va a ser agua que no va a estar disponible para cristalizar. Así que te da un helado con cristales bien pequeñitos, bien suaves y bueno. Y después cada uno de esos cumple una función, es largo, un poquito más largo el tema, pero le damos una función, pero importantísima al tema de saber bien la estructura física química de un helado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un helado soft, y bueno, no puede ser la misma receta que un helado blando, porque están pensados diferente.
El helado soft está pensado para que cuando salga de la máquina a 7 grados bajo cero, tenga la dureza y el cuerpo suficiente como para que pueda ser depositado sobre un cono. Entonces, evidentemente, si nosotros estamos elaborando en una fabricadora soft un helado duro, digamos, va a salir y va a salir blandito, no se va a poder servir porque está pensado para otra cosa, ¿no? Entonces la estructura va a cambiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender bien, ver cómo son las estructuras de cada uno de los helados, y bueno, cantidad de aire. Y bueno, todo esto es el corazón de un heladero, es conocer bien la estructura físico-química y después relacionar. Cuando uno es competente, cuando empieza a relacionar todo con todo, con la estructura físico-química, con la función que tiene cada uno de los componentes, y prácticamente cada vez tenemos menos secretos. Es cuestión de después decidir qué hacer y probar qué tipo de helado que nosotros queremos elaborar. Pero ya lo vamos a hacer con un sentido, un horizonte, un camino. Sabemos qué queremos lograr y bueno, falta la prueba final de elaborarlo a ver si se cumple con nuestros deseos. Pero vamos a ser capaces, no le vamos a tener miedo a nada. Así que a ser creativos, recetas, pero es infinita la cantidad de recetas que uno puede desarrollar de cualquier tipo de helado. Así que, bueno, esto es más o menos sobre la importancia que yo le doy a la estructura físico-química de un helado. Bueno, sí, está perfecto. Irene, entonces, además, te comentamos, Irene, que acá se empieza, pero no se termina nunca el curso. Siempre digo eso yo, aunque por ahí aparecen algunos que no los veo por 2 o 3 años, solamente me saludan para fin de año, buen año, ingeniero, felicidades y eso, pero acá siempre vas a pertenecer al grupo, siempre te vamos a hacer que trates de compartir, te vamos a recordar que compartas algún desarrollo o algo que te parezca interesante para que otros heladeros, otros compañeros tuyos puedan aprender de tu experiencia y vos vas a aprender de la experiencia de otros. Eso es algo espectacular. Así que, bueno, preparamos videos, ya después le vamos a explicar cómo, qué es lo que pretendemos, pero eso es lo interesante, no es que vos terminaste allá y listo, ya, porque en 4 días tampoco vamos a hacer todas las pruebas que se necesitan, simplemente vamos a hacer las principales para que la estructura físico-química la tengamos bien y la influencia de cada uno de los componentes, cómo influyen en los parámetros de nuestro helado, porque eso es lo que vos estás diciendo, qué pasa con la textura, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con los cristales, se forman, no se forman, por qué el aire, el overrun, lo podemos aumentar, lo podemos disminuir, qué queremos hacer. Bueno, todas esas cosas las vamos a practicar ahí. Así que, pero el sabor, generalmente, todo el mundo hace un rico helado. El problema que tienen todos, o los que se inscriben al curso, se quieren capacitar, es la otra parte, de tener un helado de calidad, de cuerpo y textura y que se mantenga en el tiempo también. Esa es otra. Vos podés hacer un helado, ya resulta que ves que al poco tiempo se deteriora, entonces ¿qué tenés que hacer? Es decir, bueno, todo eso, para eso es el curso, ¿no? Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias.